Imagina un tiempo antiguo, un lugar donde los guerreros caminaban bajo cielos fríos y la supervivencia diaria era una batalla constante. Soy Zarad Yen, el pequeño zorro de fuego que ha viajado entre las leyendas y las historias olvidadas de los hombres del hielo. Hoy, te invito a descubrir a los nórdicos, una civilización que fue mucho más que simples bárbaros, guerreros, navegantes, y creadores de mitologías que aún resuenan. Los llamaron primitivos, pero en realidad, eran incomprendidos. Desde los tiempos de los romanos y griegos, los pueblos bárbaros fueron descritos como seres inferiores a las culturas civilizadas. Podemos ver esto en las obras de escritores como Tácito, especialmente en su libro Germania. En él, Tácito describe a las tribus germánicas, que incluían a los ancestros de los nórdicos, como fuertes, simples y dedicadas a la guerra. Aunque los admira por su moralidad y vida austera, los consideraba menos desarrollados en comparación con la sofisticada Roma. Sin embargo, no todas las tribus eran iguales, algunas, como los Ari y los Chatti, eran extremadamente belicosas, mientras que otras, como los Chauzi, tenían una estructura más diplomática y menos centrada en la guerra. Antes de profundizar en las diferencias entre las culturas nórdicas y las mediterráneas, es importante entender que no solo los nórdicos eran guerreros por naturaleza. Si bien su entorno extremo ciertamente fomentó una mentalidad más centrada en la supervivencia, también existieron otras culturas, como Esparta en Grecia, que tenían una organización y mentalidad guerrera similar. Los espartanos, aunque vivían en un clima mucho más benigno, se enfocaron en la guerra como pilar de su sociedad, valorando la fuerza y el combate sobre otros aspectos de la vida. Lo que hace diferente a los nórdicos es que las condiciones en el norte exigían que esta mentalidad fuera la norma general, ya que sobrevivir en el frío extremo y las escaseces no era una opción, sino una necesidad constante. Esto explica por qué muchas tribus nórdicas desarrollaron mitologías centradas en la batalla y el valor, en contraste con otras sociedades mediterráneas que pudieron dedicar más tiempo a la filosofía, la ciencia y las artes. Imagina que al nacer vives en un mundo frío, cruel y despiadado. Los inviernos son largos, las temperaturas bajas son extremas, y la comida es básica. Carne, pescado, frutos como bayas, cereales y raíces. En este entorno, no había lugar para los débiles. Durante siglos, las personas se adaptaron y se forjaron bajo estas duras condiciones, y eso moldeó su carácter y sus creencias. Sin embargo, no todos vivían exclusivamente de la guerra, algunas tribus nórdicas también desarrollaban actividades comerciales y navales, como los huiones, que eran famosos por sus barcos. Ahora, si nos vamos al sur, a Grecia y Roma, las cosas son diferentes. Los griegos y romanos vivían en tierras más templadas, donde las estaciones eran más estables, la agricultura más eficiente, y había más tiempo para la reflexión filosófica. Esto se refleja en su mitología. Los dioses griegos y romanos no eran solo guerreros, eran más diversos. Zeus, por ejemplo, no solo era el dios del trueno, sino también el dios de la justicia y el orden, mientras que Júpiter era el protector del Estado y de la ley en Roma. Los dioses de los nórdicos, en cambio, como Thor y Odín, eran más guerreros y rústicos, simbolizando la lucha constante contra fuerzas naturales y enemigos. La mitología nórdica refleja este clima hostil. La mayoría de sus dioses y héroes eran guerreros, lo cual tiene sentido en un mundo donde la lucha era parte de la vida diaria. A diferencia de otras civilizaciones como los romanos, griegos o egipcios, los nórdicos no hacían grandes tributos a sus dioses. Su religión era simple, con arte rústico, altares pequeños y sacrificios ocasionales. Pero no todos los nórdicos vivían únicamente para la guerra, había aspectos más complejos en su cultura. Sus rituales incluían sacrificios y lugares sagrados como bosques y montañas, e incluso algunos templos sencillos. Al observar la historia geológica de Escandinavia, podemos entender mejor cómo las duras condiciones de vida y los cambios en el paisaje influenciaron la mitología nórdica. Las tierras heladas, modeladas por el avance y retroceso de los glaciares, no solo transformaron el entorno físico, sino también el imaginario de sus habitantes. En cuanto a la mitología nórdica, se pueden hacer conexiones entre estos fenómenos geológicos y los Jotnar, gigantes, específicamente los Jotun de hielo, como Ymir, el gigante primordial.
Según la mitología, Ymir fue creado a partir de la mezcla del hielo de Niflheim, el reino de la niebla y el frío, y el fuego de Muspelheim, el reino del calor. A mayúscula. Partir de su cuerpo, los dioses formaron la tierra, los océanos y el cielo, lo que refleja una fuerte conexión entre el hielo y la creación del mundo en las creencias nórdicas. El contexto geológico postglacial, con masas de hielo que formaron la tierra, ríos y mares, fácilmente pudo haber inspirado estos mitos. Los gigantes de hielo, como Skrimir y Thrym, aparecen en varias sagas desafiando a los dioses, y su poder está vinculado a fenómenos naturales, como el frío y la desolación de las tierras que habitaban. Además, la división de los mundos en la mitología nórdica, con Jotunheim como el hogar de los gigantes, representaba un lugar inhóspito, separado de las tierras fértiles de los dioses y los humanos. Esta visión de un mundo helado y cruel refleja de manera simbólica las duras condiciones climáticas que los pueblos nórdicos experimentaban en el pasado. Los 9 mundos de la mitología nórdica, conectados a través del árbol Yggdrasil, representan las distintas fuerzas y fenómenos naturales que los nórdicos enfrentaban en su entorno cotidiano. Asgard, el hogar de los dioses Aesir, podría haber surgido como una representación de la aspiración de los antiguos nórdicos por un refugio seguro frente a los desafíos naturales. Midgard, el mundo de los humanos, refleja el delicado equilibrio entre lo civilizado y lo salvaje, algo que los primeros habitantes debían mantener para sobrevivir. Vanaheim, hogar de los dioses Vanir, ligados a la fertilidad y la naturaleza, podría haber surgido como una representación de las fuerzas que traían vida en medio del entorno duro y frío. Los elfos de luz de Alfheim, etéreos y mágicos, tal vez representen las energías sobrenaturales y la belleza inalcanzable de la naturaleza. En contraste, Jotunheim, el reino de los gigantes de hielo, pudo haber surgido debido a la presencia imponente de los glaciares y las montañas nevadas que los nórdicos enfrentaban, reflejando su lucha contra las fuerzas de la naturaleza salvaje y peligrosa. Nidavellir Svartalfheim, el reino de los enanos, es una tierra subterránea de trabajo duro y forja, posiblemente reflejando el valor que los nórdicos otorgaban al trabajo manual y la habilidad para crear en medio de la adversidad. Helheim, el reino de los muertos, gobernado por él, refleja la noción de la muerte como algo inevitable para aquellos que no morían en combate, una idea que probablemente surgió de la lucha constante contra las duras condiciones del entorno. Muspelheim, el reino del fuego, puede haberse inspirado en la idea de fuerzas volcánicas o de calor necesarias para la vida, contrastando con Niflheim, el mundo del hielo y la niebla, que representa el frío eterno del norte, fuerzas opuestas pero esenciales en la creación del mundo. De esta manera, podemos ver cómo la mitología nórdica, con su compleja red de mundos y seres, está profundamente ligada al entorno geológico y climático de la región. Esta conexión entre naturaleza y mitología refuerza la idea de que los mitos no solo eran historias, sino una forma de entender el mundo que los rodeaba y las fuerzas que moldeaban su vida diaria. Si hablamos del destino final después de la muerte, aquí encontramos diferencias interesantes. Para los nórdicos, el destino ideal era el Valhalla, un salón donde solo los guerreros más valientes podían descansar, pero no de manera permanente, ya que se preparaban para el Ragnarok, la batalla final del fin del mundo. Sin embargo, no todos los muertos iban al Valhalla. Otros guerreros podían ir al Folkvang, el dominio de Freya, mientras que las personas que no morían en batalla iban a Hel, que no era necesariamente un lugar de castigo, sino más bien un reino subterráneo, similar al Hades en la mitología griega. Un aspecto relevante donde se mostraba la vida diaria de los hombres del hielo fue su idioma, el nórdico antiguo, hablado principalmente entre los siglos 8 y XV. Este idioma era sorprendentemente complejo, con 4 casos gramaticales, nominativo, acusativo, genitivo y dativo, y 3 géneros gramaticales, masculino, femenino y neutro. Estos sistemas hacían que el nórdico antiguo fuera altamente flexible y detallado, permitiendo una rica variedad de expresiones lingüísticas. Sin embargo, con el tiempo y los cambios culturales, estas características gramaticales comenzaron a simplificarse. Hoy en día, los principales idiomas escandinavos, como el noruego, sueco y danés, han perdido la mayoría de esos rasgos complejos. Ya no cuentan con casos gramaticales, y la distinción entre géneros se ha simplificado considerablemente. Aunque estos idiomas modernos mantienen ciertas similitudes con el nórdico antiguo, su estructura gramatical es mucho más directa y fácil de usar. Este proceso de simplificación
Ocurrió no solo en los idiomas nórdicos, sino también en otras lenguas germánicas, como el inglés. El inglés es actualmente el idioma germánico más hablado, pero se ha alejado considerablemente de sus raíces germánicas, incluido el nórdico antiguo, debido a varias influencias. Aunque originalmente el inglés antiguo, o anglosajón, compartía muchas características con las lenguas germánicas, su evolución lo llevó a simplificarse aún más que otras lenguas germánicas. Esto se debió en parte a la llegada de los vikingos, que trajeron consigo el nórdico antiguo, y más tarde, la conquista normanda en 1066. Con la llegada de los normandos, el francés normando se convirtió en la lengua de la corte y la nobleza, introduciendo miles de palabras de origen francés al inglés. A lo largo del tiempo, el inglés perdió muchos de sus casos gramaticales y se volvió más dependiente del orden de las palabras para definir el significado de las frases, algo que lo distingue de idiomas germánicos más conservadores como el islandés o el alemán. Otro aspecto importante en esta evolución fue la pérdida del uso de las runas en la mayoría de los idiomas germánicos. Las runas, que eran el sistema de escritura utilizado en el nórdico antiguo y otras lenguas germánicas, fueron reemplazadas progresivamente por el alfabeto latino tras la cristianización de Escandinavia y otras regiones germánicas. Esto no solo cambió la forma en que se registraban las lenguas, sino que facilitó la absorción de palabras y estructuras provenientes del latín y el francés, acelerando aún más la evolución de estos idiomas. El inglés, en particular, fue una de las lenguas germánicas más influenciadas por este cambio, simplificando su gramática a lo largo de los siglos debido a la combinación de influencias externas y la necesidad de hacer el idioma más accesible. En contraste, el islandés moderno ha conservado gran parte de la estructura gramatical del nórdico antiguo, lo que permite a sus hablantes leer textos medievales con facilidad. A diferencia de otras lenguas escandinavas, el islandés sigue utilizando casos gramaticales y ha mantenido su relación cercana con el idioma que se hablaba durante la época vikinga. A pesar de la simplificación en el inglés y otras lenguas, el nórdico antiguo sigue dejando su huella. Muchas palabras del inglés moderno, como sky, cielo, egg, huevo, y leg, pierna, provienen directamente del nórdico antiguo, lo que demuestra cómo esta lengua vikinga influyó no solo en los idiomas escandinavos, sino en muchas lenguas europeas, especialmente en el inglés. Estos aspectos fueron clave en parte de la cultura y distinción de la civilización nórdica, reflejando no solo su adaptación a un entorno duro, sino también su legado cultural a través del idioma que dejaron tras su paso. Pero, ¿qué hay del rol de las personas? Aquí también vemos diferencias notables entre los nórdicos y las civilizaciones del sur. Las mujeres nórdicas tenían un papel respetado, pero limitado en algunos aspectos. Sin embargo, gozaban de más derechos y libertades comparadas con otras culturas de la época. Podían heredar tierras, divorciarse, y en algunos casos, participar en actividades comerciales o incluso en la guerra, como las Shield Maidens. Figuras como la diosa Freya, poderosa tanto en el amor como en la guerra, son prueba de ello. En Roma y Grecia, las mujeres en general tenían menos derechos. Sin embargo, en algunas ciudades-estado griegas, como Esparta, las mujeres tenían más libertad en comparación con Atenas. Los hombres, por otro lado, en las tres culturas compartían la carga de la guerra, aunque de diferentes maneras. Para los romanos, ser soldado significaba servir al Estado, y la ciudadanía romana les otorgaba privilegios. En cambio, en la cultura nórdica, la lucha era más personal y tribal. Un hombre era valorado por su capacidad de proteger a su clan, y el estatus de guerrero estaba profundamente arraigado en su identidad. Para los griegos, la guerra era también un deber cívico, pero el enfoque en la filosofía y las artes le dio a los hombres más opciones para destacarse, no solo a través del combate. Los niños en las culturas nórdicas aprendían desde pequeños a cazar, pelear y sobrevivir. No había tiempo para el ocio ni para la contemplación filosófica, como sí lo había en Grecia. En Roma, los niños de familias patricias recibían una educación formal, aprendiendo desde historia y política hasta retórica. En Grecia, sobre todo en Atenas, el foco en la educación intelectual era mayor, pero en Esparta los niños también eran preparados para la guerra desde muy jóvenes. Finalmente, los ancianos en las culturas nórdica, romana y griega también tenían roles diferentes. Para los nórdicos, los ancianos que sobrevivían a los rigores de la vida se convertían en líderes sabios, a menudo aconsejando a los más jóvenes en tiempos de guerra o desafíos.
En Grecia y Roma, los ancianos a menudo ocupaban cargos importantes en el gobierno o el consejo. Los filósofos y senadores solían ser hombres mayores cuya sabiduría era valorada, pero también había una cultura de venerar la juventud, especialmente en Grecia. Para concluir el tema, los nórdicos no eran primitivos, simplemente se adaptaron a su entorno hostil y desarrollaron una cultura guerrera enfocada en la supervivencia. Los romanos y griegos, al vivir en un entorno más estable, no comprendieron del todo estas diferencias. Y aunque hoy en día todavía persiste cierta imagen estereotipada de los nórdicos en la cultura popular, es importante recordar que, como todas las civilizaciones, eran civilizados a su manera. Gracias por quedarse hasta el final. Buenos días, tardes o noches.